Mudarse a ese departamento no fue una decisión que tomé con gusto, pero dadas las circunstancias, no tenía muchas opciones. Había perdido mi trabajo hacía meses y, con la inflación disparándose y los precios subiendo día tras día, mantenerme en mi antiguo lugar era simplemente imposible. Tenía que elegir, o conseguía un lugar más barato o me quedaba en la calle. Encontré el anuncio por casualidad, entre una pila de otros lugares absurdamente caros. El departamento era pequeño, algo viejo, pero el precio estaba dentro de mi presupuesto, o al menos lo suficiente para darme algo de aire mientras resolvía mi situación laboral. La primera vez que lo vi, no me pareció ni tan malo ni tan bueno. Las paredes estaban un poco desconchadas, y los muebles que venían con el lugar parecían haber sobrevivido varias generaciones. Pero, ¿qué podía esperar por lo que pagaba? El casero, un tipo mayor con una mirada que nunca se quedaba quieta, me apuró a firmar el contrato sin demasiadas preguntas. Yo tampoco tenía tiempo para ponerme a investigar mucho, acepté de inmediato, movida más por la necesidad que por la seguridad de estar tomando una buena decisión. Los primeros días en el departamento fueron, extrañamente, tranquilos. Limpié como loca, porque, honestamente, parecía que nadie había tocado el lugar en años. Había polvo acumulado en los rincones y un olor a humedad que me hizo pensar que la plomería debía estar hecha un desastre. Pero con el tiempo, el lugar empezó a sentirse, si no cómodo, al menos habitable. Arreglé un poco el baño, que estaba en peores condiciones que el resto del departamento, la pintura de las paredes estaba agrietada, las baldosas tenían manchas oscuras y el grifo del lavamanos goteaba sin parar. A pesar de todo, me repetía que era temporal, solo un lugar para aguantar mientras conseguía un nuevo trabajo y juntaba algo de dinero para moverme a algo mejor. El baño, sin embargo, era extraño. Desde el primer día, noté que siempre estaba más frío que el resto del departamento. No era solo una ligera diferencia de temperatura, era como si el aire dentro fuera de otro lugar, helado, seco, casi irreal. Cada vez que entraba, tenía que apurarme para no quedarme mucho rato. Pero no era nada que no pudiera soportar, o al menos eso me decía. Conforme pasaron las semanas, empecé a notar cosas que, en ese momento, atribuía a mi falta de organización. Mi champú se acababa mucho más rápido de lo normal. Al principio, pensé que me estaba duchando con más frecuencia porque sudaba más del estrés. Luego empecé a darme cuenta de que mis brochas de maquillaje no estaban donde las había dejado. Era como si alguien las hubiera usado y vuelto a colocar, pero ligeramente fuera de lugar. Hasta mi cepillo de dientes parecía cambiar de posición. Aunque me frustraba, no le di demasiada importancia. Pensé que era yo, distraída, dejando las cosas mal colocadas o usando más producto de lo que pensaba. Lo que sí me irritaba más era el frío del baño. Incluso en los días más calurosos, cuando el sol golpeaba con fuerza el resto del departamento, el baño seguía siendo un lugar gélido. Era molesto, pero no lo suficiente como para que dejara de usarlo. Me repetía que probablemente las ventanas o las paredes eran muy delgadas y dejaban entrar el aire. Me acostumbré a entrar rápidamente, hacer lo que necesitaba y salir lo antes posible. Todo eso parecía parte de los inconvenientes normales de vivir en un lugar viejo y barato. Pero luego empezaron las cosas que realmente me pusieron incómoda. Un día, después de una ducha caliente, noté algo en la pared de azulejos frente a mí. Eran marcas, como de manos, que se delineaban en el vapor. No le presté demasiada atención en el momento. Quizá las había hecho yo sin darme cuenta, pensé. Pero al mirarlas más de cerca, noté que eran demasiado grandes, más largas y deformes de lo que deberían ser. Me reí de mí misma, descartando la idea como una tontería. El vapor hace cosas raras, me dije. Pero el frío del baño, combinado con esas marcas, hizo que algo en mí se revolviera. Aún así, no iba a dejar que un par de manchas me asustaran. No soy una de esas personas que se dejan llevar por supersticiones o cuentos de fantasmas. Para mí, todo tiene una explicación lógica, y si no la tiene, simplemente no me importa. Tenía cosas más importantes en que pensar, como encontrar un trabajo y pagar las cuentas. Sin embargo, algo sobre el baño comenzó a colarse en mi rutina diaria. Cada vez que entraba, sentía un escalofrío que iba más allá del simple frío. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. A veces, sentía que alguien me observaba, aunque sabía que era imposible. Me decía que eran imaginaciones mías, producto del estrés y la falta de sueño.
Pero había algo en ese baño que no terminaba de encajar, y aunque intentara ignorarlo, empezaba a sentir que no iba a poder hacerlo por mucho tiempo más. Cuando comencé a prestar más atención al baño, fue imposible no notar lo que antes pasaba desapercibido. Una mañana, mientras me lavaba la cara, sentí una brisa gélida detrás de mí. Era como si alguien hubiera abierto una ventana, pero no había ninguna ventana en ese baño. Me giré rápidamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero todo estaba en su lugar. Solo el espejo empañado por el vapor de la ducha y esas baldosas viejas y manchadas que me daban mala espina desde el principio. Esa misma semana, algo sucedió que terminó de descolocarme. Fue un día después de regresar de una entrevista de trabajo, una de esas que te dejan con un mal sabor de boca porque sabes que no saldrás con nada. Estaba agotada y decidí tomar una ducha para despejarme. Mientras el agua caliente caía sobre mí, el frío habitual del baño pareció intensificarse, como si el vapor no pudiera contrarrestarlo. Fue entonces cuando lo vi, otra vez esas marcas en los azulejos. Pero esta vez eran más claras, más definidas. Eran manos, sin duda alguna. Podía distinguir los dedos largos, demasiado delgados, y lo que parecía una palma presionada contra la pared. Mi primer instinto fue frotarlas con la mano, intentando borrar lo que fuera que estaba allí, pero la marca no se movió. Estaba como incrustada en el azulejo, aunque desapareció lentamente cuando el vapor se disipó. Me quedé helada, literalmente, con el agua caliente aún corriendo, mirando fijamente la pared como si fuera a explicarme qué estaba pasando. A partir de ese momento, empecé a notar más cosas. No era solo el vapor, eran los sonidos. El baño tenía esa típica acústica de un espacio pequeño y cerrado, pero ahora parecía que había algo más. Al principio, era un murmullo bajo, como si el agua que corría por las tuberías tuviera un ritmo distinto, casi como un susurro. Pero luego se volvió más claro. Era un sonido de quejido, apagado, como si alguien estuviera luchando por respirar. Me decía a mí misma que debía ser el edificio viejo, las cañerías, el eco. ¿Qué más podía ser? No soy una persona que cree en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, pero esa explicación, aunque lógica, no me tranquilizaba. Una noche, estaba tratando de dormir cuando escuché un ruido que venía del baño. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me levanté de la cama, irritada porque no tenía ganas de lidiar con nada, y fui al baño con la luz de mi celular porque no quería encender todas las luces del departamento. Cuando abrí la puerta, el frío me golpeó como si hubiera entrado a una nevera. No había nada fuera de lugar, ni nada que pudiera haber hecho ese ruido. Revisé las tuberías, el grifo, incluso el inodoro, pero todo estaba normal. Fue entonces cuando vi algo en el espejo. En el reflejo del vidrio empañado había una línea, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre la superficie mojada. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo una línea, eran letras. La palabra culpable estaba escrita, torpemente, como si una mano temblorosa hubiera trazado cada letra con cuidado. Salté hacia atrás, casi tropezando conmigo misma. Encendí la luz del baño y froté el espejo hasta que quedó limpio, pero el malestar ya estaba instalado. Algo no estaba bien en ese lugar, algo que no podía explicar, pero que ahora me estaba afectando directamente. Intenté racionalizarlo, quizá lo escribí yo misma sin darme cuenta. Quizá fue un error del espejo empañado. Pero ninguna excusa me dejaba tranquila. Cerré la puerta con llave esa noche, como si eso pudiera contener lo que sea que estaba ocurriendo. A medida que los días pasaban, empecé a evitar el baño tanto como podía. Solo lo usaba cuando era absolutamente necesario, y cada vez lo hacía más rápido. No importaba qué hora del día fuera, ese lugar siempre parecía haberse desconectado de la realidad, como si no perteneciera al resto del departamento. El frío no se iba, los susurros eran más claros, y las marcas en el vapor no paraban de aparecer. Un par de veces me atreví a observarlas más de cerca, tratando de entender lo que decían. No eran solo palabras como culpable. Vi nombres, acusaciones, frases fragmentadas que parecían cargadas de ira o de sufrimiento. Lo peor de todo fue que el frío y los ruidos empezaron a afectar mi sueño. Todas las noches escuchaba los mismos gemidos apagados, como si alguien estuviera atrapado detrás de las paredes, luchando por salir. Mi paciencia, que nunca fue demasiada, se estaba agotando. Grité al aire, le grité al baño, como si el ruido pudiera escucharme, ya déjate de cosas.
No me importa lo que seas, pero déjame en paz. Por supuesto, no pasó nada, salvo un eco vacío y una sensación de que algo estaba más presente que nunca. Fue entonces cuando decidí tomar medidas drásticas. Dejé de usar el baño por completo. Empecé a usar baños públicos y a bañarme con una esponja en la cocina. Cerré la puerta del baño con llave y la sellé con cinta adhesiva, como si pudiera atrapar lo que sea que estuviera ahí adentro. Creí que eso solucionaría el problema, que podría ignorarlo y seguir con mi vida. Pero cada noche, los sonidos se hacían más fuertes, y mi miedo, aunque no quería admitirlo, también crecía. ¿Qué diablos estaba pasando en ese lugar? ¿Por qué parecía que algo o alguien me estaba culpando de algo que no entendía? Y, lo más importante, ¿cuánto más iba a soportar antes de perder la cabeza? Pasaron varias semanas desde que decidí sellar el baño, pero no mejoró nada. Si acaso, la situación empeoró. Las noches se volvieron interminables. Los sonidos no solo persistían, sino que parecían ganar fuerza, como si el baño protestara contra mi intento de aislarlo. Ahora los lamentos eran más definidos, casi humanos. Podía escuchar respiraciones agitadas, susurros lastimeros y, de vez en cuando, un golpe seco, como si alguien dentro estuviera forcejeando por escapar. Me obligaba a repetir en mi cabeza que todo era mi imaginación, pero ni siquiera yo podía creerme esas mentiras a esas alturas. Una noche, después de una jornada particularmente pesada en el trabajo, me desplomé en el sillón, exhausta. Cerré los ojos, pero antes de siquiera pensar en quedarme dormida, un golpe seco, seguido de un gemido ahogado, me hizo abrirlos de golpe. Esta vez no venía del baño. Era diferente, estaba más cerca. Sentí que provenía de justo detrás de la pared que daba a mi pequeña cocina. Me quedé paralizada, el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que no había nada ni nadie en esa pared, pero la certeza no era suficiente para mantenerme tranquila. Llenándome de rabia más que de valentía, me levanté. Ya basta. Esto tiene que acabar, grité, furiosa, como si el ruido pudiera escucharme y desaparecer. Pero no fue así. Justo cuando me acerqué al baño para asegurarme de que seguía sellado, sentí un cambio en el aire, como si el frío del lugar hubiera decidido abarcar todo el departamento. De pronto, el sello de la puerta del baño comenzó a crujir, como si algo estuviera empujándola desde dentro. Observé, congelada por la tensión, mientras las cintas adhesivas que había puesto empezaban a despegarse, una a una. El eco de cada desgarro llenó el silencio de la habitación. No sé cómo encontré el coraje para abrir la puerta del baño después de todo eso, pero lo hice. Necesitaba ver qué estaba pasando ahí dentro, aunque una parte de mí ya sabía que no me gustaría lo que encontraría. Cuando giré la manija y empujé la puerta, me golpeó el aire helado, tan intenso que mi aliento se convirtió en una nube blanca frente a mí. El baño estaba oscuro, más oscuro de lo normal, como si la luz del pasillo se negara a entrar. Lo único que rompía esa negrura era el espejo. En él, escritas con una precisión perturbadora, había varias palabras hechas de vapor condensado: culpable, traidora. ¿Lo sabías? Sentí una mezcla de ira y pánico. Era ridículo, imposible, y sin embargo, ahí estaba. Me acerqué al espejo, decidida a borrar las palabras con mis propias manos. Pero mientras levantaba la mano, algo cambió. Mi reflejo en el vidrio comenzó a distorsionarse. No era el mío. Lo que vi fue a otra mujer. Tenía el cabello largo y desordenado, sus ojos estaban hundidos, y sus manos. Sus manos estaban apretadas alrededor de algo invisible, como si estuviera asfixiando a alguien. Retrocedí de inmediato, tropezando con el borde de la bañera y cayendo al suelo. Las palabras en el espejo se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, pero la sensación de que algo o alguien estaba conmigo no desapareció. Esa fue la última vez que entré al baño. Decidí que no importaba lo que costara ni lo incómoda que estuviera, no iba a usar ese lugar nunca más. Cerré la puerta con llave y hasta puse un mueble delante para bloquearla. Cada noche, los lamentos seguían, como si estuvieran esperando que me rindiera. A veces, eran sollozos, otras, eran susurros llenos de rabia, y de vez en cuando podía escuchar el eco de mi propio nombre en esas voces, como si el baño me estuviera llamando. Me decía a mí misma que estaba perdiendo la cabeza, pero no había forma de ignorarlo. No dormía, no comía bien, y mi trabajo empezó a resentirse. Incluso los vecinos parecían notar mi deterioro, aunque nadie decía nada.
Finalmente, llegó el día en que supe que tenía que irme. No podía soportarlo más. Empaqué mis cosas en unas pocas cajas y encontré un pequeño cuarto en una pensión del otro lado de la ciudad. No me importaba que fuera aún más pequeño que el departamento o que compartiera baño con otras 5 personas. Cualquier cosa era mejor que seguir allí. Cuando salí por última vez, me detuve frente a la puerta del baño. La parte lógica de mí quería abrirla, comprobar que no había nada detrás de esas paredes. Pero el resto de mí, la parte que no quería seguir viviendo con ese miedo, me lo impidió. Cerré la puerta principal del departamento y dejé la llave en el buzón, sin mirar atrás. Nunca entendí qué ocurrió en ese baño ni por qué parecía estar obsesionado conmigo. Y la verdad, no me importa saberlo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, lejos de nuestras mentes y nuestras vidas.